Claudia Sheinbaum fue interrumpida en Televisa por su impactante respuesta a Donald Trump. Sueño con alcanzar 1000 suscriptores para fines de marzo. Suscríbete al canal y sé parte de este sueño también. Que Dios te acompañe. El reloj marcaba las 8 de la noche en los estudios de Televisa, cuando Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se sentó en el set de Tercer Grado para una entrevista exclusiva. La expectación en el estudio era palpable. No era cualquier aparición en los medios. Era la primera vez que Sheinbaum hablaría públicamente tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien había lanzado duras críticas hacia México en un mitin en Texas. Sus palabras resonaron como un eco desagradable. México ya no tiene liderazgo fuerte. Ahora tenemos un país débil que permite que criminales crucen la frontera libremente. La prensa mundial había reaccionado con furor, y los ojos de millones estaban puestos en la respuesta de la presidenta. Sentada frente a los experimentados periodistas, con su postura erguida y el rostro sereno, Sheinbaum parecía lista para cualquier pregunta. Carlos Loret de Mola, uno de los conductores de la entrevista, rompió el silencio con la interrogante que flotaba en la mente de todos. Presidenta, Donald Trump ha dicho que México es un país débil y que usted no tiene la fortaleza para enfrentar la crisis migratoria. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Un murmullo recorrió el estudio. La pregunta no podía ser más directa ni más desafiante. La cámara enfocó el rostro de Sheinbaum, quien no apartó la mirada de su interlocutor. Sus ojos reflejaban determinación, pero también algo más. Una calma inusual para alguien que estaba a punto de enfrentarse a la figura más polémica de la política estadounidense. Sheinbaum tomó aire, midió sus palabras. Con un tono firme, comenzó su respuesta. Señor Loret, lo primero que hay que entender es que México no se define por lo que Donald Trump dice. México es una nación soberana, con un pueblo fuerte y con principios. No somos peones en su juego político ni permitiremos que se nos use como excusa para sus aspiraciones personales. Un silencio denso cayó sobre el set. Todos esperaban una respuesta calculada, diplomática, quizá una evasiva. Pero lo que acababan de escuchar era una declaración abierta de desafío. Era claro que no estaba dispuesta a ser reducida a un simple objetivo de campaña del expresidente. Pero justo cuando Sheinbaum iba a continuar con su argumentación, algo inesperado ocurrió. Un asistente de producción, con el rostro desencajado, se acercó apresuradamente al moderador. Loret de Mola escuchó lo que le susurraban al oído y su expresión cambió drásticamente. De inmediato, hizo una señal a la producción, y sin previo aviso, la transmisión fue interrumpida con una pausa comercial. La audiencia en casa no tardó en notar que algo inusual estaba ocurriendo. En el estudio, los murmullos aumentaron. ¿Por qué habían cortado la entrevista en el momento más crucial? ¿Acaso alguien no quería que Sheinbaum terminara su respuesta? El estudio de Tercer Grado quedó sumido en un silencio incómodo cuando la transmisión se interrumpió abruptamente. La pausa comercial no estaba programada, y todos los presentes lo sabían. Claudia Sheinbaum mantuvo la compostura, aunque sus ojos afilados demostraban que había notado el movimiento repentino de la producción. Los periodistas se miraban entre sí, intercambiando miradas cargadas de dudas. Algo estaba ocurriendo tras bambalinas, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Detrás de cámaras, los productores de Televisa discutían en voz baja con rostros tensos. Un mensaje urgente había llegado desde la dirección general del canal. Se les había pedido que moderaran el tono de la entrevista, que evitaran cualquier declaración que pudiera generar un conflicto diplomático. ¿Pero quién había dado esa orden? ¿Era una simple estrategia para evitar problemas con el gobierno estadounidense, o había presiones más profundas detrás de la repentina censura? Mientras tanto, en su asiento, Sheinbaum giró su mirada hacia Carlos Loret de Mola, esperando que le explicara lo que acababa de suceder. Sin embargo, el periodista solo pudo esbozar una sonrisa incómoda. Finalmente, la pausa terminó y las cámaras volvieron a encenderse. La transmisión regresó, pero el ambiente ya no era el mismo. Disculpe la interrupción, presidenta, dijo Loret de Mola, tratando de retomar el hilo de la conversación con un aire de naturalidad. Parece que tuvimos un problema técnico. Volvamos a la entrevista.
Usted estaba respondiendo a las declaraciones del expresidente Trump. Sheinbaum sabía perfectamente que no se trataba de un problema técnico. Su instinto le decía que algo más estaba en juego. Y si la intención era silenciarla o suavizar su mensaje, entonces le habían dado la oportunidad perfecta para redoblar su postura. Sin dudarlo, retomó la palabra con más fuerza que antes. No tengo duda de que algunas personas preferirían que no hablemos con claridad. Pero voy a hacerlo de todos modos. Lo que Trump dice sobre México no solo es falso, sino que es peligroso. Su retórica no busca soluciones, sino fabricar enemigos. Y México no va a ser el enemigo de nadie, pero tampoco permitirá que lo traten como un chivo expiatorio. La fuerza de sus palabras hizo que el aire en el set se volviera aún más denso. La entrevista ya no era solo un intercambio de preguntas y respuestas. Se había convertido en un campo de batalla verbal con un mensaje claro. Pero Sheinbaum aún no había terminado. Lo que estaba por decir haría que todos los presentes contuvieran el aliento. El ambiente en el set de Tercer Grado se tornó aún más tenso. Claudia Sheinbaum había retomado la palabra con una seguridad inquebrantable, dejando claro que no se dejaría silenciar. Sin embargo, lo que estaba por decir no solo desafiaría a Donald Trump, sino que resonaría en los titulares internacionales en cuestión de minutos. Tomando aire, la presidenta de México miró directamente a la cámara y pronunció la frase que haría historia. Si Donald Trump cree que México es un país débil, es porque nunca ha entendido lo que significa ser fuerte. No se trata de gritar más fuerte ni de culpar a los demás. La verdadera fuerza radica en la dignidad y la justicia, no en el miedo y la manipulación. El impacto fue inmediato. En el estudio, los periodistas intercambiaron miradas de asombro. Era una respuesta contundente, directa y sin rodeos. Pero lo más sorprendente era que no se trataba de una simple réplica política, era un mensaje de principios. Sheinbaum no solo respondía a Trump, estaba enviando una declaración de independencia moral a todo el mundo. Los productores de Televisa, que aún debatían detrás de cámaras sobre si debían intervenir de nuevo, comprendieron que ya era demasiado tarde. La frase ya estaba al aire. En cuestión de segundos, Twitter, Facebook e Instagram comenzaron a estallar con mensajes replicando sus palabras. La etiqueta almohadilla México no se dobla empezó a posicionarse como tendencia global. Líderes de opinión, analistas políticos y ciudadanos comunes compartían la declaración, debatiendo su impacto y significado. Pero mientras la audiencia procesaba la magnitud de la respuesta de Sheinbaum, algo más sucedía en paralelo. Un asistente de producción recibió una llamada urgente, y con el rostro lívido, corrió a susurrarle algo al oído a Carlos Loret de Mola. El periodista se enderezó en su asiento, con la mirada fija en la presidenta. «Presidenta», dijo con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Acabamos de recibir información de último minuto. Al parecer, Donald Trump ha reaccionado a sus declaraciones, en tiempo real». El estudio se paralizó. Nadie esperaba que el expresidente estadounidense respondiera de inmediato. La pregunta ahora era, ¿cómo lo había hecho? ¿Y qué significaba esto para la relación entre ambos países? El estudio de Tercer Grado quedó en un estado de expectación absoluta. Nadie había anticipado que Donald Trump reaccionaría de inmediato a las palabras de Claudia Sheinbaum. La noticia corrió como pólvora entre los periodistas y la producción, mientras las pantallas en la sala de control mostraban la fuente de la información. Un mensaje publicado por Trump en su red social, Truth Social. Carlos Loret de Mola, visiblemente sorprendido, recibió en su tableta el mensaje, y tras leerlo rápidamente, decidió compartirlo en vivo. «Presidenta», dijo con una mezcla de sorpresa e incertidumbre. «Hace menos de 2 minutos, Donald Trump ha publicado esto en su cuenta oficial». El estudio entero contuvo la respiración cuando Loret leyó en voz alta. «México se ha convertido en un refugio para criminales y drogas. La presidenta Sheinbaum puede decir lo que quiera, pero los hechos hablan más fuerte. Cuando vuelva a la Casa Blanca, me aseguraré de que Estados Unidos ya no sea el pagador de sus fracasos». Build the Wall. Un silencio sepulcral se apoderó del estudio. La frase final de Trump lo decía todo. Estaba usando el viejo discurso de su primera campaña,
el mismo que había utilizado para atacar a México en el pasado. Pero esta vez, lo hacía en un contexto mucho más volátil. Con su publicación, no solo menospreciaba a Sheinbaum, sino que insinuaba que volvería a tomar medidas drásticas si llegaba de nuevo a la presidencia. Los periodistas en el panel se removieron en sus asientos. La tensión era evidente, pero Claudia Sheinbaum no se inmutó. Su mirada seguía firme, como si ya hubiera anticipado que algo así sucedería. Tomó el vaso de agua que tenía enfrente, bebió un sorbo y, con la misma calma con la que había hablado antes, respondió: «No me sorprende. Cuando un político no tiene argumentos, recurre a los mismos discursos de siempre. México no es un país de criminales, es un país de trabajadores, de familias, de sueños. Y lo que realmente le molesta a Trump es que ya no nos dejamos intimidar». Un murmullo recorrió el set. No había levantado la voz, no había caído en provocaciones, pero su mensaje era más fuerte que cualquier grito. Sus palabras no solo desarmaban el ataque de Trump, sino que reafirmaban la posición de México en este enfrentamiento verbal. Las redes se explotaron de inmediato. Analistas políticos y medios de comunicación alrededor del mundo comenzaron a reaccionar. En Washington, asesores de Trump ya discutían cómo responder a la creciente ola de apoyo a Sheinbaum. En la Ciudad de México, miles de ciudadanos replicaban su mensaje con orgullo. Lo que había comenzado como una simple entrevista televisiva ahora se había convertido en un duelo público de dimensiones internacionales. Pero justo cuando todos creían que la entrevista había alcanzado su punto máximo, un nuevo acontecimiento sacudió la transmisión. Un asistente de producción se acercó al oído de Loret de Mola con un mensaje urgente. El periodista abrió los ojos con incredulidad y miró a Sheinbaum con una mezcla de sorpresa y alerta. «Presidenta, nos informan que la Casa Blanca acaba de emitir un comunicado oficial en respuesta a sus palabras». El estudio enmudeció. ¿Era posible que el propio gobierno de Estados Unidos estuviera tomando cartas en el asunto? El set de tercer grado estaba en un estado de tensión absoluta. Nadie esperaba que la Casa Blanca reaccionara con tanta rapidez a las declaraciones de Claudia Sheinbaum. El periodista Carlos Loret de Mola, aún sorprendido, miró a la presidenta con cierta cautela antes de continuar. «Presidenta, acabamos de recibir un comunicado de la Casa Blanca», dijo con voz firme. «Lo leeré en su totalidad». Los televidentes y los presentes en el estudio contuvieron la respiración mientras el periodista comenzaba a leer las palabras oficiales del gobierno estadounidense. La administración del presidente de los Estados Unidos no comparte ni respalda declaraciones que puedan interpretarse como un ataque a nuestros socios y aliados estratégicos. México es un país soberano y un socio clave en la región. Nuestro compromiso es con el fortalecimiento de la relación bilateral basada en el respeto mutuo, la cooperación y el desarrollo compartido. Cualquier comentario que no refleje estos valores no representa la posición del gobierno estadounidense. El estudio quedó en silencio tras la lectura. Era evidente que el comunicado, aunque no mencionaba a Trump directamente, representaba un intento de distanciar al actual gobierno de su retórica. La Casa Blanca buscaba calmar la situación, evitando que la tensión escalara a un conflicto diplomático mayor. Sin embargo, al hacerlo, también había dejado en evidencia la radicalización del expresidente. Sheinbaum, quien había escuchado atentamente cada palabra, sonrió con discreción. Conocía bien el lenguaje diplomático y sabía lo que este mensaje significaba en realidad. Estados Unidos no quería verse arrastrado por la guerra mediática de Trump. «Aprecio el tono de este comunicado», dijo con calma. «Y confío en que la relación entre México y Estados Unidos se base en el respeto, no en la amenaza». Las redes sociales no tardaron en explotar. Analistas políticos comenzaron a descifrar la postura de la Casa Blanca, algunos señalando que el gobierno actual intentaba desmarcarse de Trump sin confrontarlo abiertamente. En los noticieros de ambos países, los presentadores debatían las implicaciones de la declaración. ¿Se trataba de un simple acto diplomático o de un mensaje más profundo? Pero mientras la conversación mundial giraba en torno a la reacción oficial, en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, la noticia del comunicado había caído como una bomba.
Asesores cercanos al expresidente le mostraban las reacciones en redes y en los medios, mientras él se paseaba por la sala con evidente frustración. «Están en mi contra», rugió, golpeando una mesa. Incluso la Casa Blanca se pliega a esa socialista de México. Uno de sus asesores intentó calmarlo. «Señor, aún tiene millones de seguidores que creen en su mensaje. Pero debemos responder estratégicamente. No podemos permitir que esta narrativa se incline a su favor». Trump respiró hondo y tomó su teléfono. Sin consultar a nadie, abrió su aplicación de redes sociales y comenzó a escribir furiosamente un nuevo mensaje. Un tuit que, sin duda, volvería a sacudir la entrevista en Televisa y reavivaría la controversia en todo el continente. Al mismo tiempo, en el set de Tercer Grado, Claudia Sheinbaum se preparaba para cerrar su intervención con una última reflexión. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Carlos Loret de Mola recibió otra notificación urgente en su tableta. «Presidenta», dijo con voz tensa. «Donald Trump acaba de publicar un nuevo mensaje. El estudio quedó en vilo». ¿Qué había escrito esta vez? El estudio de Tercer Grado quedó en un estado de máxima expectación. Todos esperaban la reacción de Trump tras el comunicado de la Casa Blanca, pero nadie imaginó que su respuesta llegaría tan rápido y con tal agresividad. Carlos Loret de Mola, con la mirada fija en su tableta, respiró hondo antes de leer en voz alta el mensaje recién publicado en Truth Social, la red social del expresidente. La debilidad de México es más evidente que nunca. Su presidenta prefiere complacer a los globalistas y proteger a los criminales en lugar de ayudar a su propio pueblo. Por eso, cuando vuelva a la Casa Blanca, pondré fin a los acuerdos con gobiernos corruptos. Estados Unidos merece líderes fuertes, no cobardes que se esconden tras discursos progresistas. Make America Great Again. Las palabras de Trump resonaron en el set como un golpe seco. Era más que una crítica política, era un ataque frontal. Con este mensaje, no solo descalificaba a Sheinbaum, sino que también amenazaba con romper relaciones con México en caso de volver a la presidencia. Los periodistas en el panel intercambiaban miradas incrédulas. La tensión había alcanzado un nuevo nivel. Sheinbaum, en cambio, no mostró señales de sorpresa ni indignación. Su rostro seguía sereno, pero en su mirada se notaba una mezcla de determinación y desafío. Sabía que este momento no era solo un intercambio de declaraciones, era una oportunidad para redefinir la relación entre México y el discurso de la extrema derecha en Estados Unidos. Cuando la historia nos pone frente a quienes usan el miedo como herramienta política, tenemos dos opciones, dijo, con un tono firme y pausado. Ceder y someternos a su visión del mundo, o levantar la voz y defender la dignidad de nuestro pueblo. Y México nunca se ha arrodillado ante nadie. El impacto de sus palabras fue inmediato. Un aplauso espontáneo se escuchó en el estudio, algo inusual en una entrevista de este calibre. Era claro que, más allá de los periodistas y analistas presentes, había tocado una fibra en el público. Pero el enfrentamiento no solo se estaba desarrollando en el set de televisión. En Washington, asesores del actual presidente estadounidense seguían de cerca la situación. La escalada del conflicto entre Sheinbaum y Trump no solo impactaba la política mexicana, sino que también obligaba a la administración de la Casa Blanca a tomar una posición más clara. Mientras tanto, en las redes sociales, la batalla era feroz. Almohadilla México no se dobla seguía en tendencia, pero también lo estaba Almohadilla Trump tiene razón, impulsado por sus seguidores más leales. El choque no era solo entre dos figuras políticas, sino entre dos visiones completamente opuestas sobre la relación entre ambos países. En Mar-a-Lago, Trump, visiblemente irritado, miraba la pantalla de televisión donde repetían la respuesta de Sheinbaum una y otra vez. «Esto no se va a quedar así», murmuró, apretando los puños. «Si quiere jugar en mi terreno, veremos quién gana esta guerra». La entrevista aún no había terminado, pero todos sabían que lo que estaba ocurriendo trascendía las paredes del estudio de Televisa. Esto ya no era solo un cruce de palabras. Era el inicio de una batalla política que definiría el futuro de la relación entre México y Estados Unidos. Y lo peor aún estaba por venir.
El estudio de tercer grado se había convertido en el epicentro de un terremoto político que sacudía a dos naciones. La entrevista, que comenzó como un análisis de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ahora era un campo de batalla donde Claudia Sheinbaum y Donald Trump protagonizaban un enfrentamiento sin precedentes. Las palabras de Sheinbaum resonaban en cada rincón del país. Su declaración, "México nunca se ha arrodillado ante nadie", se repetía en los medios, en los noticieros de la noche y en las redes sociales. Era más que una respuesta, era un grito de resistencia. En Washington, sin embargo, la situación se tornaba cada vez más tensa. Altos funcionarios del Departamento de Estado se reunían de emergencia para discutir el impacto de la confrontación. La administración actual no podía permitirse que la relación con México se viera afectada, pero tampoco quería provocar a Trump y a su base de seguidores. Mientras tanto, en la sala de guerra de Mar-a-Lago, Trump no podía ocultar su furia. Su equipo de asesores trataba de calmarlo, pero él ya tenía una idea fija en la cabeza: contraatacar con más fuerza. "Quiero que mi equipo de campaña lance un comunicado en todas las plataformas", gruñó, golpeando la mesa. "No vamos a permitir que una líder socialista nos dé lecciones de política. Quiero que la ataquen por su debilidad en la frontera, su falta de control sobre el crimen y su fracaso económico". Sus asesores asintieron con nerviosismo. La orden estaba dada. En cuestión de minutos, los principales aliados de Trump comenzaron a replicar su discurso en televisión y redes sociales. Programas de opinión conservadores en Estados Unidos atacaron a Sheinbaum, describiéndola como una líder blanda y desconectada de la realidad. Pero en México, la respuesta fue contundente. Políticos, empresarios y ciudadanos se unieron para respaldar a la presidenta. En el set de Televisa, Loret de Mola recibió otra notificación urgente. Era un nuevo comunicado, esta vez del Gobierno de México. "Presidenta", dijo con una expresión seria, "el secretario de Relaciones Exteriores acaba de publicar un mensaje en su cuenta oficial. Dice lo siguiente: México no permitirá que ningún actor extranjero, sea quien sea, atente contra nuestra soberanía con discursos de odio. Nuestra relación con Estados Unidos está basada en el respeto y la cooperación, no en amenazas vacías". El mensaje fue recibido con un susurro generalizado en el estudio. Sheinbaum sonrió levemente. Sabía que su gobierno no podía quedarse en silencio ante los ataques de Trump. "México seguirá trabajando con todos los gobiernos en beneficio de nuestro pueblo, pero eso no significa que aceptaremos ser tratados con desprecio", declaró Sheinbaum con firmeza. "No voy a caer en el juego de quienes se benefician del miedo y la división". Pero la tormenta diplomática estaba lejos de terminar. Apenas unos minutos después de la declaración de la presidenta, el equipo de Trump filtró a la prensa un rumor explosivo. En caso de ganar la presidencia nuevamente, Trump consideraría aplicar sanciones económicas a México si no cumplía con sus exigencias en temas migratorios y comerciales. La noticia cayó como un balde de agua fría. Un ataque de este nivel podría afectar gravemente la economía mexicana. ¿Era real la amenaza o solo una estrategia de campaña? Mientras tanto, Sheinbaum mantenía la calma, pero sabía que el verdadero reto estaba apenas comenzando. Su enfrentamiento con Trump ya no era solo un cruce de declaraciones, se había convertido en un pulso por el futuro de la relación entre ambos países. Y la pregunta que todos se hacían ahora era: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Donald Trump para recuperar su poder? La tensión entre México y Estados Unidos había alcanzado un punto crítico. Lo que comenzó como una confrontación verbal en televisión ahora se estaba convirtiendo en un conflicto con repercusiones diplomáticas y económicas. El rumor de que Donald Trump podría imponer sanciones a México en caso de regresar a la presidencia se había filtrado a los medios internacionales, generando incertidumbre en los mercados y preocupación en el gobierno mexicano. En la Ciudad de México, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió de emergencia con su equipo de alto nivel. Secretarios de Estado, asesores y diplomáticos debatían sobre los posibles escenarios. "No podemos permitir que esta amenaza afecte nuestra estabilidad", dijo el secretario de Hacienda, visiblemente preocupado. Solo el rumor de sanciones ya ha provocado movimientos en el peso y desconfianza en los inversionistas. Sheinbaum,
con su característico aplomo, escuchó atentamente a cada uno de sus colaboradores. Sabía que la situación era delicada, pero no podía mostrar debilidad. Trump está jugando su carta más peligrosa, dijo finalmente. Quiere generar miedo. Quiere hacernos retroceder. Pero México no cede ante chantajes. El secretario de Relaciones Exteriores intervino. La clave aquí es la comunidad internacional. Si logramos una respuesta firme de nuestros aliados, Trump se verá aislado en su postura. Sheinbaum asintió. Era momento de actuar estratégicamente. Esa misma noche, México emitiría un comunicado oficial en el que llamaría a la Unión Europea y a otros socios comerciales a rechazar cualquier intento de presión económica por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, en Washington, el rumor de las sanciones había llegado hasta la Casa Blanca. Altos funcionarios del gobierno actual no estaban contentos con la situación. El propio presidente de los Estados Unidos recibió informes de su equipo sobre la escalada del conflicto y convocó a su equipo de seguridad nacional. No podemos permitir que Trump destruya nuestra relación con México antes siquiera de que haya una elección, dijo un asesor de alto nivel. Esto es peligroso para la estabilidad regional. Pero en Mar-a-Lago, Trump estaba más decidido que nunca. En un mitin en Arizona, rodeado de miles de seguidores, lanzó un mensaje aún más agresivo. México tiene que poner orden. Y si no lo hacen, cuando yo vuelva a la Casa Blanca, se van a enterar de lo que es la mano dura. La multitud rugió en aplausos, pero en el ámbito diplomático, sus palabras encendieron alarmas. ¿Qué significaba exactamente mano dura? ¿Era solo retórica o estaba sugiriendo medidas extremas? En Palacio Nacional, Sheinbaum observó el mitin con expresión seria. Sabía que Trump no se detendría. Pero ella tampoco lo haría. Si Trump cree que puede intimidarnos, se equivoca, dijo, mirando a su equipo. México ha resistido desafíos mayores. No nos rendiremos ahora. La batalla apenas comenzaba, y el mundo entero observaba. El reloj marcaba la medianoche en Palacio Nacional, pero las luces seguían encendidas. Claudia Sheinbaum y su equipo trabajaban contrarreloj para responder a la escalada de amenazas de Donald Trump. El rumor de sanciones económicas había generado incertidumbre, y la comunidad internacional comenzaba a tomar posiciones. Si México no actuaba con rapidez, Trump lograría imponer su narrativa. Necesitamos un golpe estratégico, dijo el secretario de Relaciones Exteriores. No podemos limitarnos a reaccionar. Sheinbaum asintió. Había llegado el momento de tomar la iniciativa. Convocaremos una cumbre urgente con nuestros socios estratégicos, anunció. Reuniremos a líderes de América Latina y Europa para enviar un mensaje claro. México no está solo y no permitirá amenazas unilaterales. El equipo se movilizó de inmediato. En menos de 24 horas, los principales mandatarios de la región confirmaron su participación en la cumbre, que se celebraría en la Ciudad de México. Países como Argentina, Brasil, Canadá y España expresaron su apoyo a México, destacando la importancia de la estabilidad regional frente a la retórica incendiaria de Trump. Mientras tanto, en Estados Unidos, la noticia de la cumbre fue recibida con sorpresa y preocupación por el equipo de campaña de Trump. Sus asesores le advirtieron que su discurso agresivo estaba provocando un aislamiento internacional. Señor, esta estrategia de México es peligrosa para nosotros, dijo un estratega. Si más países se alinean con Sheinbaum, podríamos perder el apoyo de ciertos sectores económicos que dependen del comercio con México. Pero Trump no era de los que daban marcha atrás. No me importa lo que hagan esos líderes débiles, gruñó. Voy a demostrarles quién manda aquí. Apenas unas horas después, en un evento en Texas, Trump subió al escenario con su característico aire desafiante. No nos dejaremos intimidar por ningún país extranjero, dijo a la multitud. Si México quiere jugar a la política global, yo sé muy bien cómo responder. Los medios estadounidenses y mexicanos analizaron sus palabras con cautela. ¿Qué quería decir exactamente con sé muy bien cómo responder? ¿Estaba insinuando un nuevo ataque económico? Mientras tanto, en la Ciudad de México, Sheinbaum se preparaba para la cumbre. Al subir al podio, su mensaje fue claro y contundente.
México es un país de diálogo, no de confrontación. Pero tampoco permitiremos que nadie nos trate con desprecio. La cooperación debe basarse en el respeto mutuo, no en amenazas unilaterales. Su discurso fue ovacionado. México ya no estaba a la defensiva. Había tomado la delantera en el tablero diplomático. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Apenas unos minutos después de la cumbre, un informe confidencial llegó a Palacio Nacional. Era una filtración de Washington. Trump planeaba un nuevo movimiento, uno mucho más agresivo. Sheinbaum leyó el documento con el ceño fruncido. Sus sospechas se confirmaban. Esto va más allá de una campaña política, dijo con voz grave. Trump está dispuesto a cruzar una línea peligrosa. La pregunta ahora era, ¿hasta dónde llegaría para recuperar su poder? El amanecer en la Ciudad de México trajo consigo una sensación de inquietud. Tras la exitosa cumbre internacional organizada por Claudia Sheinbaum, los medios de comunicación analizaban el impacto de su discurso y la respuesta de los líderes mundiales. México había dejado claro que no cedería a las amenazas de Donald Trump, y el respaldo internacional fortalecía la posición de Sheinbaum. Sin embargo, en los círculos de inteligencia, un nuevo informe encendió alarmas. Un alto funcionario del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, llegó a Palacio Nacional con urgencia. Al ingresar a la oficina de la presidenta, le entregó un documento sellado con la más alta clasificación de seguridad. Presidenta, hemos interceptado información preocupante. Trump no solo planea sanciones económicas contra México. Hay indicios de que está en contacto con grupos de presión y sectores empresariales para generar inestabilidad en los mercados mexicanos. Sheinbaum tomó el informe y lo leyó en silencio. Sus sospechas se confirmaban. Trump no solo estaba usando la retórica para atacar a México, ahora buscaba socavar su estabilidad interna. Quiere desestabilizar nuestra economía para hacer creer que somos un país débil, dijo, con el ceño fruncido. Está apostando a que la incertidumbre interna nos haga retroceder. El secretario de Hacienda, quien también estaba en la reunión, intervino. Los mercados han comenzado a reaccionar. Hay movimientos especulativos en la bolsa y presiones sobre el peso mexicano. Si Trump logra generar miedo en los inversionistas, podríamos enfrentar una crisis artificial. Pero Sheinbaum no era del tipo que se dejaba intimidar. Se puso de pie y miró a su equipo con determinación. Si quiere jugar a desestabilizarnos, no le daremos el gusto, dijo con firmeza. México tiene herramientas para protegerse y una economía fuerte. Vamos a anticiparnos a su estrategia. Esa misma tarde, Sheinbaum convocó a una conferencia de prensa de emergencia. Con un tono sereno pero firme, envió un mensaje claro a los mercados y a los ciudadanos. México está más fuerte que nunca. No nos dejaremos intimidar por especulaciones ni amenazas externas. Nuestro compromiso es con el crecimiento y la estabilidad, y no permitiremos que intereses políticos extranjeros nos debiliten. Su declaración fue transmitida en vivo y replicada por medios de todo el mundo. Era un contragolpe directo a la estrategia de Trump. Al ver la conferencia desde su residencia en Mar-a-Lago, el expresidente frunció el ceño. Esta mujer no se rinde, murmuró, apretando los puños. Pero no ha visto todo lo que puedo hacer. Trump giró hacia uno de sus asesores y le dio una orden tajante. Preparen el anuncio. Vamos a dar el golpe final. Horas después, una nueva noticia sacudió el panorama político internacional. Donald Trump convocaba a una manifestación masiva en la frontera con México, bajo el lema America First. Sheinbaum observó la pantalla donde transmitían el anuncio y respiró hondo. Sabía que la confrontación estaba a punto de llegar a su punto máximo. La pregunta ya no era si Trump escalaría el conflicto. La pregunta era, ¿qué tan lejos llegaría? El anuncio de Donald Trump sacudió a ambos países. Convocar a una manifestación masiva en la frontera con México bajo el lema America First no solo era una estrategia política, era una provocación directa. Las imágenes de miles de seguidores de Trump movilizándose hacia los estados fronterizos comenzaron a circular por las redes. Muchos vestían camisetas rojas con el mensaje Make America Great Again. Otros portaban carteles exigiendo la militarización total de la frontera. En Palacio Nacional,
Claudia Sheinbaum observaba las noticias con atención. Sabía que este era el último y más peligroso movimiento de Trump. Si lograba convertir la manifestación en un símbolo de confrontación, la relación entre ambos países podría verse gravemente afectada. No podemos caer en su juego, dijo, mirando a su equipo. Quiere que reaccionemos con miedo, que nos mostremos débiles o que cometamos un error. El secretario de Seguridad Nacional asintió. Estamos reforzando la vigilancia en la frontera. No queremos confrontaciones, pero debemos estar preparados. Hay grupos radicales entre sus seguidores que podrían intentar algo más que una simple manifestación. Sheinbaum lo sabía. Trump no solo era un político, era un maestro en manipular a las masas. Y si lograba que la tensión escalara lo suficiente, la Casa Blanca podría verse obligada a endurecer su postura. La presidenta mexicana tenía dos opciones: ignorar la manifestación y arriesgarse a que Trump impusiera su narrativa, o responder con inteligencia y cambiar el curso del conflicto. Esa misma noche, convocó una rueda de prensa inesperada. Ante decenas de periodistas, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la historia. No tenemos miedo. No vamos a cerrar nuestra frontera ni vamos a responder con odio a quienes nos atacan con mentiras. México y Estados Unidos tienen una historia compartida, una relación construida por millones de personas que trabajan juntas, que crean, que prosperan. No permitiremos que una sola persona destruya eso. Sus palabras fueron transmitidas en vivo en todo el mundo. Pero lo que nadie esperaba era la respuesta inmediata que llegaría desde Washington. Minutos después de su discurso, la Casa Blanca emitió un comunicado oficial. El gobierno de los Estados Unidos rechaza cualquier intento de generar división entre nuestras naciones. La relación con México es fundamental para la estabilidad de la región, y nuestro compromiso es con la cooperación y el respeto mutuo. El golpe fue devastador para Trump. La administración estadounidense había desautorizado su discurso en plena campaña. Era la primera vez que el gobierno actual tomaba una postura tan firme contra sus declaraciones. Desde Mar-a-Lago, Trump miró la pantalla con furia. Su estrategia se estaba desmoronando. Es un complot contra mí, rugió. Incluso la Casa Blanca está en mi contra. Pero en México, la situación era distinta. La calma de Sheinbaum, su estrategia diplomática y su mensaje de unidad estaban funcionando. La manifestación en la frontera perdió fuerza. Muchos de los asistentes se desmotivaron al ver que su líder no tenía el respaldo que esperaba. Sin embargo, en la sombra, los seguidores más radicales de Trump no estaban dispuestos a rendirse. Y en las próximas horas, la confrontación tomaría un giro inesperado. Las primeras luces del amanecer iluminaban la frontera entre México y Estados Unidos. La manifestación convocada por Donald Trump se había diluido lentamente durante la noche. Sin el respaldo de la Casa Blanca y con el mensaje de Claudia Sheinbaum resonando en los medios internacionales, muchos seguidores del expresidente comenzaron a retirarse. Sin embargo, la tensión no había desaparecido por completo. En algunos puntos estratégicos de la frontera, pequeños grupos radicales aún agitaban el ambiente, con discursos incendiarios y llamados a la acción directa. Las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses mantenían un monitoreo constante para evitar cualquier incidente. En Palacio Nacional, Sheinbaum recibió el último informe de inteligencia. Presidenta, la situación en la frontera está bajo control. Los intentos de violencia fueron mínimos y no lograron escalar. El discurso de Trump ha perdido fuerza, y sus propios aliados dentro del Partido Republicano están cuestionando su estrategia. Sheinbaum asintió con serenidad. Sabía que la clave de esta victoria no había sido la confrontación, sino la paciencia, la inteligencia y la estrategia diplomática. Trump apostó a la división, dijo. Nosotros apostamos a la unidad. Y ganamos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la prensa analizaba el colapso de la estrategia de Trump. Su intento de usar a México como enemigo en su campaña había fracasado. Los analistas políticos destacaban cómo Sheinbaum, en lugar de reaccionar con ira o miedo, había manejado la situación con calma y dignidad, obligando incluso a la Casa Blanca a distanciarse de la retórica del expresidente.
Pero el golpe final llegó cuando varias encuestas nacionales en Estados Unidos mostraron un cambio significativo. Por primera vez, la popularidad de Trump dentro de su propio partido comenzaba a debilitarse. Algunos líderes republicanos empezaban a considerar alternativas para la candidatura, preocupados por el impacto de su discurso extremista. En Mar-a-Lago, Trump veía las noticias con el rostro endurecido. Sus asesores evitaban su mirada, temiendo su reacción. Finalmente, se puso de pie y salió de la sala sin decir una palabra. Sabía que había perdido esta batalla. Días después, Sheinbaum ofreció un mensaje final desde Palacio Nacional. México ha demostrado que la dignidad no se negocia. No nos define el miedo ni las amenazas, sino la firmeza y el respeto. Seguiremos construyendo un futuro de cooperación con el mundo, pero jamás permitiremos que se nos use como moneda de cambio en juegos políticos. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y respeto dentro y fuera del país. Había enfrentado una de las mayores crisis diplomáticas de su mandato y había salido fortalecida. No con ataques ni insultos, sino con estrategia y firmeza. Esa noche, mientras miraba la ciudad iluminada desde su despacho, Sheinbaum supo que este episodio quedaría en la historia. Trump había intentado doblegar a México, y México le había demostrado que su dignidad no tenía precio. Si llegaste hasta aquí, comenta desde donde nos estás viendo y dinos si la historia de justicia te conmovió.